A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema división silábica del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Y antes de pensar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o apliques constantemente gel antibacterial. ¿Recuerdas que la última vez llegamos a un acuerdo que íbamos a crear un rincón de lectura cada vez que tuviéramos estas sesiones? Hoy te traigo nuevamente un poema del poeta español Juan Ramón Jiménez. También te recomiendo de él el libro Platero y yo. Hoy vamos a leer este poema, El pajarito verde. Morado y verde limón estaba el poniente, madre. Morado y verde limón estaba mi corazón. Verdugones de los golpes de su rudo corazón. Morado y verde limón estaba el poniente, madre. Ahora te invito a que analices qué colores aparecen en el poema. ¿Por qué crees que los utiliza el poeta? ¿Crees que corresponden a algún momento del día? Si corresponden a algún momento del día, ¿a qué momento corresponden? ¿Y quién crees que es el pajarito verde? Puedes charlar acerca de esto con la persona que esté contigo y ponerlo en común. Ahora, este poema que leímos, ¿de qué se compone? Este es un texto, ¿y los textos de qué están compuestos? ¿Te has preguntado alguna vez de qué están compuestas las palabras? ¿Cómo se forman las palabras? Acá te tengo una pirámide para que veamos la jerarquía de cómo se componen los textos. No porque uno esté arriba u otro abajo va a ser menor su importancia, sino que cada uno se encadena para componer el texto, ya sea oral o escrito. Vamos a comenzar con los sonidos, que son los fonemas, vamos a llamarles fonemas. Y estos sonidos se representan a través de letras. Les vamos a llamar grafías. Y las letras se unen y forman sílabas. Estas sílabas a su vez se encadenan para formar palabras. Y las palabras forman oraciones. Y finalmente las oraciones forman párrafos. Y los párrafos forman textos. ¿Te das cuenta cómo desde algo tan mínimo como un sonido, por ejemplo el de la F, podemos encadenarla con más letras para luego formar sílabas y esas sílabas palabras, palabras oraciones, las oraciones párrafos y luego textos? Esa es la forma como el ser humano se comunica. A través de un elemento tan pequeño puede crear grandes ideas, pensamientos y transmitirlos ya sea escrito o de forma oral. Ahora vamos con la división silábica. Vemos que es el tercer nivel en el cual se divide el lenguaje. Y lo tenemos acá, división silábica. Te he puesto acá el título de esta forma para que tengas ya una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Es decir, vamos a separar las palabras, vamos a aprender qué normas rigen para separar las palabras y cómo se aplican y para qué nos va a servir. Primero tenemos qué es una sílaba. Con base a lo que vimos acá, ¿qué dices tú que es una sílaba? Muy bien, la sílaba es la parte mínima de una palabra que se emite en una sola emisión de voz, valga la redundancia, y puede estar formada por vocal o la unión de vocales y consonantes. Una consonante o un grupo de consonantes, por lo menos en nuestro idioma, el idioma español, no forma sílabas. Por ejemplo, tenemos acá, podemos ver en nuestra ensalada de sílabas, ¿cuál dirías tú que podría formar solo una sílaba? Podría ser o podría ser en. Eso es con vocales y consonantes. Y con base a esto, las sílabas se pueden dividir según su número. Empecemos. Las palabras que tienen únicamente una sílaba, las vamos a llamar monosílabas. Y tenemos acá los ejemplos y, por,
en el rey. Y quiero que prestes también atención a esto. Si te das cuenta, tenemos acá la Y. Cuando está sola o termina, o está en la terminación de la palabra, su sonido va a ser de vocal. Entonces acá forma una sílaba I, y en rey también forma una sílaba con la I. Ahora te invito a que de este lado puedas ver o podamos buscar qué palabra sería o cuál es una monosílaba. ¿Qué palabra consideras tú que es monosílaba? Miremos las sílabas que están acá y cuál crees tú que puede ser una monosílaba. Correcto, tenemos en. Una preposición tiene una sílaba, una palabra monosílaba. Ahora continuemos con las que tienen dos sílabas. Son palabras bisílabas. Tenemos acá dijo, día, reino. Seguramente con día te preguntarás, pero ¿cómo puede formar dos sílabas? Y cuando yo lo pronuncio, solo digo día. Esa es otra norma que vamos a ver más adelante, pero al momento de separarlo vamos a decir di-a, formando dos sílabas. Regresemos a nuestra ensalada. ¿Cuál ves tú acá que puede formar dos sílabas? Tenemos la sílaba T y tenemos la sílaba ja. Al juntarlas formamos la palabra teja, una palabra bisílaba. Luego, una palabra que tiene tres sílabas, le vamos a llamar trisílabas. Tenemos ejemplos acá: tenía, primero, anciano. Y como estás poniendo atención a las reglas o las normas que estamos conversando, ya te habrás dado cuenta que cumple la misma norma que día. Si está tildada la I, la vamos a separar. Te-ni-a forma una palabra trisílaba. Nuevamente acá, veamos qué palabra tenemos acá que es trisílaba. Tomemos la sílaba pa. Podemos tomar la sílaba ra. Y tomemos la sílaba guay. Paraguay, el nombre de un país de Sudamérica. Y si te das cuenta, cumple con la regla que estábamos conversando, que la Y va a formar también una vocal o va a tomar sonido de vocal. Y por último, a partir de 4 o más sílabas, le vamos a llamar polisílabas. Y tenemos acá ejemplo de estas palabras: 24, airadamente, respondiera. Al momento de dividirlas van a tener más de 4 sílabas. Ahora busquemos acá qué palabra podríamos formar que tiene más de 4 sílabas. Ya nos van quedando pocas sílabas. Tomemos la sílaba con. Luego la sílaba tra. Luego la sílaba dic. Y por último, la sílaba ción, contradicción. Y habrás notado que entonces también al momento de separar en sílabas, si nos aparecen dos C, como en este caso, dicción, una C corresponde a una sílaba y la segunda C corresponde a la siguiente sílaba. Y esto también es importante entender cómo se dividen sílabas al momento de que nosotros estemos escribiendo un texto y al final del renglón no nos quepa la palabra. Vamos a saber correctamente cómo poder dividirla y continuar en el siguiente renglón. Ahora vamos a ver unos casos especiales. Seguramente te recordarás de la clase anterior acerca de la tilde y la tilde diacrítica, que conversamos del diptongo, el triptongo y el hiato. Entonces vamos a ver acá estos casos especiales para ver cómo se dividen en sílabas
estas formaciones. Recordando un poco, nosotros tenemos 5 vocales, las cuales las vamos a dividir en vocales abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, I, U. Ahora quiero que recuerdes, ¿por qué es que la llamamos cerradas y abiertas? Recuerda que en la clase anterior lo conversamos y te di el por qué se les ha clasificado así. Muy bien, todo depende de cómo vamos a colocar la boca al momento de pronunciarlas. Abiertas, A, E, O, al pronunciarlas abrimos la boca. Y vocales cerradas, I, U, nuestra boca no se abre totalmente. Por eso es que están clasificadas de estas dos formas. Y al momento de que aparezcan estas en palabras, van a formar sílabas. Tenemos acá el diptongo, es la formación de dos vocales que forman una sílaba. Y la combinación tenemos cerrada, abierta, cerrada, cerrada. O también puede ser abierta, cerrada. Es decir, puede aparecer la I o la U combinada con la A, E, o la I combinada con la U o la U con la I. Ahora, si vamos trabajando acá, ¿ves alguna palabra tú? O con base a las sílabas que tenemos acá, ¿qué palabra podemos formar que tenga un diptongo incluido? Tomemos acá am, la sílaba am y la sílaba plio, amplio. Y acá tenemos el diptongo. Y como te indiqué, la Y siempre va a tener el sonido de vocal, si aparece sola o al final. Hoy, rey, ley. Y en ese sentido va a formar un diptongo con la vocal que aparezca. También tenemos que tomar en cuenta que la H, recuerda que la H en nuestro idioma no tiene sonido, es muda. Entonces la H no afecta la división en sílabas. Tenemos ahuyento, ahijado. Acá se mantiene el diptongo. Luego tenemos el triptongo, 3 vocales que forman una sílaba y la combinación será cerrada, abierta, cerrada. Ahora, si el acento cae sobre las vocales cerradas, este se destruye. Miremos nuevamente acá si encontramos alguna palabra con estas sílabas que tenga algún triptongo. Tomemos la sílaba di. Luego la sílaba di. Y por último, ais. Di, ri, ais. Está formando un diptongo, sin embargo cumple con esta última condición, la excepción. El acento recae sobre la vocal cerrada. En este caso se destruye este triptongo y ya forman sílabas aparte. Y por último tenemos los hiatos. Van a ser vocales que aparecen, o vocales juntas que aparecen en la palabra, pero debido a que están acentuadas o a su combinación, van a pertenecer a sílabas totalmente diferentes. Y la combinación será cerrada, acentuada y abierta, abierta o cerrada acentuada, o abierta y abierta. Regresemos nuevamente. ¿Qué combinación tenemos acá que cumple o que puede formar un hiato? Tomemos la sílaba am. Tomemos la sílaba pli con la vocal cerrada acentuada y la sílaba o. Ampli o. Forma un hiato. Y si te das cuenta, debido a la acentuación de la vocal cerrada, cambia totalmente con amplio. Y si te pones a pensar un poco más, su significado también cambia totalmente. Y por último nos quedan estas sílabas para ejemplificar que la H no tiene ninguna incidencia o no afecta al momento de los diptongos. Tenemos au,
ma, do, ahumado. Y acá tenemos un diptongo. Muy bien, espero que haya quedado claro esta parte de cómo dividir en sílabas. Y ahora te invito nuevamente a que puedas escribir este poema en tu cuaderno. Y el reto es que dividas todos sus versos o todas las palabras que aparecen en los versos en sílabas y puedas detectar dónde están los diptongos, triptongos y hiatos, si hubieren. Lo puedes hacer solo en compañía de la persona que esté encargada o con quien tú te estés acompañando. Asimismo también, una vez hayas leído nuevamente el poema, te invito a que escojas una palabra que te guste. Una palabra que aparezca acá en el poema y que a partir de esa palabra puedas escribir con las letras de esa palabra, ya sea otras palabras o alguna frase que tenga sentido. Por ejemplo, tomando en cuenta también que en mayo celebramos el Día de la Madre, yo escogí la palabra madre que aparece acá y le coloqué palabras que forman frases. Mar arriba, duermen rostros escondidos. Y lo asocié con la noche. Ahora te reto a que tú lo hagas también. Escoge cualquier palabra que te guste. Asócialo a algo que te guste a ti, algún momento del día, algún color y que tenga sentido. Entonces, solo para recordar lo que hemos visto hoy la división silábica, las normas de cómo dividirlas cuando son monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas y los casos especiales de diptongo, triptongo y hiato. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa y comparte este tema con algún adulto o alguna otra persona para comprobar que lo has entendido. Y también en este mes, mayo, tenemos algunas celebraciones. Como te dije, tenemos el Día de la Madre, pero aparte también tenemos el 22 de mayo, el Día del Árbol, y el 30 de mayo, el Día del Popol Vuh, el cual también te insto a que lo puedas leer y que sigas las aventuras de los gemelos. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel y quédate en casa. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.